Muy buenas noches, mi nombre es Fanny Martínez. El día de hoy voy a hacer la exposición de la tarea número 3 de la columna de Gwynne Bryce de microbiología. El objetivo de esta fase de experimentación es conocer los diferentes procesos metabólicos que se presentan en aguas y lodos, generalmente en las plantas de tratamiento de agua residual. Los materiales que utilizamos para este experimento fueron una botella plástica de gaseosa. De lodo negro utilizamos el agua de un pequeño charco de acá cerca del pueblo, el papel periódico, materia orgánica, hojas secas de los árboles, el papel benipel y la puntilla de acero. Entonces, como podemos ver, acá tengo las imágenes de la botella de gaseosa en el primer día y acá nos muestra la imagen de la cuarta semana. Entonces, ¿qué hicimos? En el recipiente de la botella plástica se colocó en el fondo una mezcla de lodo recolectado junto con las tiras de papel periódico, hojas secas. Se verificó que quedara una mezcla compactada y uniforme de lodo, se mezcló homogéneamente. Agregamos la puntilla de acero de forma horizontal, se dejó una capa de lodo de 10 centímetros aproximadamente de espesor. Luego agregamos cuidadosamente el agua de la charca hasta llenar el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros de aire para terminar. Tapamos el frasco con el papel benipel y dejamos en un sitio que recibiera rayos solares. Se dejó 4 semanas. En la semana 1 se observó un cambio de color amarillento en el agua y en algunas burbujas en la superficie. En la segunda semana se observó el agua más turbia, como de color café, y en la tercera semana se observó que el agua era más turbia, con algunos cúmulos de la capa de lodo y presencia de color verde en las orillas del frasco. Y en la cuarta semana, se obtuvo un cambio en el lodo que fue de color más claro, como arena, y mostraba 3 capas repartidas y el agua amarillenta, generando olores desagradables. Acá, como se puede ver, nos muestra las capas de diferente, como se pueden evidenciar acá en la imagen. Pregunta según el experimento: ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Se forman manchas negras por la presencia de microorganismos que están presentes en la franja del lodo. Al realizar el proceso de digestión reducen los sulfatos y producen ácido sulfúrico, por eso se reflejan las manchas negras en el lodo. La segunda pregunta nos dice que por qué la parte superior de la columna es verde. Es por el crecimiento de los microorganismos en la parte de la superficie de la capa y se expone a los rayos directos del sol. Se evidencia el crecimiento y la reproducción de las bacterias fotosintéticas. La tercera pregunta nos dice cuál es la fase anaerobia de la columna. En la parte superior de la columna le falta el oxígeno, hace que puedan desarrollar metabolismos especializados en la reducción de los sulfatos y producción de ácido sulfúrico, donde se ven rayas oscuras. La pregunta número 4 nos dice cuál es la fase aerobia de la columna. Entonces la respuesta es la zona superior de la columna. Allí se evidenció la oxidación de elementos y la gran cantidad de bacterias fotosintéticas, como las cianobacterias y las bandas de color verde. La quinta pregunta nos dice cuál es la fase macroorofila de la columna. Es el centro de la columna donde se evidencia la cuna de microorganismos facultativos. Esta es la zona de microorganismos de microespacios oxidantes donde se transforman paulatinamente en bacterias como los oxidantes de hierro. Entonces, esta pregunta nos dice a qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas. Se debe al proceso de digestión en las bacterias que viven en la columna y al mezclado con los diferentes ingredientes del experimento. La séptima y última pregunta dice qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite extender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental. Entonces, como profesional ambiental, esto es un ejemplo claro que nos muestra que nuestra carrera, ya que se puede utilizar varios estudios como es el reciclaje, enriquecimiento de suelos y la producción de abonos, etc.
Esta información para este experimento pues lo seguí siguiendo el protocolo que nos da la profe, ¿sí? Y la guía de actividades. Muchas gracias.